Hola, soy José Salomón Perdomo, especialista en educación formal y educación no formal o capacitación. Soy el director además del Centro de Investigación Matemática, Económica y Social, y estas dos empresas, la Escuela Superior en Economía y Actuaría, es parte del CIMES. Además, también el Instituto de Investigación y Capacitación en Educación Superior también es parte del CIMES. Este es el cuarto video del Bachillerato Técnico Profesional en Analista de Datos en las Ciencias Actuariales, Económicas y Sociales. ¿Cuáles son las ciencias actuariales? La actuaría es un área multidisciplinaria que cubre eh, análisis jurídicos sociales cuando se requiere de un abogado que analiza la información sobre fianzas y seguros. Pero además también las ciencias actuariales se especializa en el análisis de riesgos, todo tipo de riesgo. Y en la vida real vivimos en ese mundo en el que fácilmente nos podemos caer o resbalar en una concha de plátano o otro tipo de riesgos como los incendios, las fallas en un sistema productivo que puede causar daños humanos. También en el área social, en el análisis de datos de la administración de empresas, en la parte económica, pues cubre la parte financiera también, medidas, cómo medir las variables de la economía, y es un área muy extensa. En este cuarto video estoy ampliando aquí en esta parte las herramientas que se utilizan. Por ejemplo, se utilizan los software libres, que son software que se encuentran en Internet y que se pueden utilizar, y los dueños, los autores de estos software lo permiten. No se pueden vender, pero sí se pueden utilizar. Así, por ejemplo, el Gramática es un software de gráficos en la matemática. Permite facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la enseñanza de la matemática a un nivel en que se facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y con inteligencia artificial. Se utiliza, por ejemplo, el Excel de Microsoft en lo que se refiere al uso de modelos financieros, análisis de datos y macros en lo referido a un lenguaje de, del Excel, que es una forma de programación. También otro software que es el software R para modelos de predicción. Cómo este software permite calcular modelos en base a los datos, modelos de predicción en base a los datos. También están software estadístico que son libres como el GeoGebra, que cubre todo lo ligado a las probabilidades. Y además hay otros que se aplican los conceptos de probabilidad
porque en el mundo real vivimos en ese campo de las probabilidades. Por ejemplo, en el área del fútbol, el fútbol se puede considerar un fenómeno aleatorio. Así, por ejemplo, de cada 10 tiros, ¿cuántos son goles si los hace Messi? Bueno, podemos calcular que tal vez un 30%. Y una probabilidad es un concepto entre cero y 1. 1, la certeza. Cero, cuando no ocurre. Y también hay software no libres, como el SPSS, que es un paquete estadístico en las ciencias sociales, el Minitab, el Power BI, que también se puede conseguir la licencia, y otros software que se pueden descargar también. Entonces, el BTP, este bachillerato, contiene 25 libros electrónicos en estudio de casos. Cada libro es un caso y facilita de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras abrieron una maestría en ciencias actuariales que es muy teórica y no lleva el estudio de casos. Entonces, es una maestría, pues, que prácticamente, a mi criterio, tiene mucho que desear y es carísima, muy cara. Estamos hablando de casi 400.000 empiras, por ejemplo, etcétera. También los libros los he escrito y me tardé 30 años en escribirlo. Y también aquí presento otros estudios de casos. Aquí entonces, en este documento, lo presenté ante el Ministerio de Educación Pública para su aprobación en el año de 1994. Y no se pudo aprobar porque la educación, el Ministerio de Educación Pública estaba centralizada y los inspectores de aquí de Tegucigalpa tenían que ir a San Pedro Sula y eso provocaba actos de corrupción que impedían, pues, porque esta gente pedía muchos viáticos carísimos y mucho dinero para lograr esa aprobación. Sin embargo, seguimos insistiendo y en 1998, aquí en 98, el MICH se metió ahí, el agua se metió al Ministerio de Educación Pública que queda ahí en el Puente Mayor, en lo que se llama un árbol de palo de hule que le llaman. Pero también es importante que habían 229 empresas agrupadas en gerentes y empresarios asociados de Honduras y todavía no se ha podido probar. Sin embargo, en una plática que escuchaba de la hermana de la presidenta Xiomara, la arquitecta Olga Doris, ella mencionaba de la importancia de desarrollar educación virtual para los migrantes retornados, los expulsados por Donald Trump. Y este estudio de casos en análisis de datos en las ciencias actuariales, económicas y sociales, ¿verdad? Lo volví a presentar en otro formato que se llama formato de competencias, porque en el 94 lo presentamos de una manera. Después, ahí por el 2023, me dijeron que tenía que presentarlo de otra forma y me tardé 7 meses en adecuarlo. Y entonces lo presenté a todos ellos y les explicaba, porque como soy un especialista en educación, la crítica que yo les hago al sistema educativo es que
Las carreras de educación media, entre ellas, administración, bachillerato técnico profesional en administración de empresas, o BTP en administración de empresas, BTP en contaduría y finanzas, BTP en informática, BTP en otras áreas, eh, no existen libros. Es increíble. Entonces nos encontramos con que cada profesor tiene sus propios apuntes. Y si cambian un profesor, entonces lleva otros apuntes y eso provoca un retraso en el sistema de aprendizaje. Además, estamos en el mundo de la inteligencia artificial, donde usted le puede decir a la IA que le redacte un documento o que le calcule algún pronóstico y todo ello se lo realiza. Pero es importante saber cómo es que trabaja la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es una serie de algoritmos que debido a los microchips de NVIDIA la inteligencia artificial de los chinos, SICDIC, eh, ellos han logrado que la inteligencia humana ya usted ya la obtiene en un celular y una computadora y le calcula todo lo que usted quiera. Claro, ¿verdad? Que ellas también se equivocan. Y para ello aquí tengo en YouTube 10 videos en esta dirección. Y con el nombre de José Salomón Perdomo tenemos 72 videos, que todos ellos explican los libros. Así, entonces, es importante saber dónde están las áreas de empleo. Se puede trabajar en las bancos comerciales, bancos de desarrollo, asociaciones de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras, compañías aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito, bolsa de valores, gerencia financiera en la empresa privada, organismos financieros internacionales y además también, si siguen estudiando, pueden cubrir, ser profesores de esta línea. Pero también hay empleo como analista de medidas económicas, eh, en lo que se llama econometrista, o es un analista de cómo medir las variables económicas, que además también son actuaría, de actuariales. El crédito tiene riesgos y entonces aquí también se puede trabajar como analista de crédito, analista de datos, analista estadístico, analista económico, analista de riesgos, corredor de bolsa de valores o asesor de bolsa de valores, corredor de seguros o asesor de seguros, analista de ventas, analista de exportaciones e importaciones, analista contable, analista auditor. Todo ello es análisis de datos y todas ellas tienen riesgos. Así, ¿cuáles los riesgos diversos? Inclusive analista de datos en las alcaldías, donde hay 298 municipios y hay esa misma cantidad de alcaldías y también hay un libro de estudio de casos para análisis de datos en, en las alcaldías y las formas de empleo son extensas. Muy diferente a las carreras de educación media, en el que son carreras perfeccionistas. Así, por ejemplo, administración de empresas, les enseñan a los jóvenes
a presentar un proyecto emprendedor y los ponen a vender churros, a vender jugos, a vender enchiladas. Y fíjense ustedes qué grosería, en qué los ponen, ¿verdad? Para cubrir pues las necesidades, pero no ven cuáles son los riesgos de las actividades emprendedoras. Entonces, nos encontramos y como en los otros tres videos que he elaborado, ya hemos presentado estos conceptos, eh, es muy importante también aquí destacar que en estos antecedentes, ¿verdad? Se cubren, por ejemplo, los software libres que se utilizan, el R, GeoGebra, Excel, StatPlus, Sigma XL, Biostat, y los que se pagan, PowerBoy, Stata, Intisa, Minitab. Pero el más caro es este, pero se puede adquirir. Eh, Aquí tenemos entonces la cantidad de software. Aquí este es uno de ellos, Stadis, ¿verdad? Que es para estadística descriptiva y se pueden relacionar variables también. Este otro, StatPlus, que son libres, que esto solo lo descarga y se pueden utilizar. Este para generar probabilidades, ¿verdad? Aquí presentamos también el área donde se descargan. SPSS, SPlus, Minitab, eh, StatGraphic, aquí se descargan, son libres. El StatSoft, este otro PHStat, ¿verdad? Que es donde se puede entonces utilizar pues esa gran cantidad de software. Eh, en el perfil, pues ya se los hablé, pues, cuáles son las actividades y empleos que se generan. Y entonces, solamente en esta ocasión me voy a centrar a la explicación o una información generalizada de cada uno de los libros. Así, por ejemplo, el libro número 1 se llama Variables binarias y modelos lógicos. Las variables binarias son aquellas que solo tienen dos valores, 0, 1, como aquí explicamos en los otros videos, ¿verdad? Y además también los modelos lógicos, que es la base con que opera la inteligencia artificial. Además también los modelos lógicos permiten simplificar crisis entre los departamentos de, ligados a la administración, por ejemplo. Y solamente tienen dos valores. 0, 1, se acepta el crédito 1, se rechaza el crédito 0, género femenino 0, masculino 1, pero también el lenguaje con que se utiliza la inteligencia artificial, que son estas variables binarias o modelos lógicos que son fundamentales para la programación. Y esos algoritmos que se utilizan en la inteligencia artificial es una cadena de algoritmos integrados con, con software, con microchip muy rápidos. Y entonces, aquí en este libro eh, nos permite entonces una introducción, digamos, a las variables binarias y los modelos lógicos. Pero también tenemos un software que se llama el Gramática y también el GeoGebra, que permite gráficos entre dimensiones, gráficos de esta manera y que facilita ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada libro tiene un objetivo general y específico. Y la relación está aquí, ¿verdad? La relación de la matemática en un lenguaje de la programación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí quiere decir que la variable z depende de la variable x y de la variable y.
Bien, pero también hay libros, perdón, el software permite los gráficos en dos variables y eso es lo que nos interesa, que sepamos lo que son los modelos lineales y no lineales y esa es la manera mucho más sencilla de aprender porque es el software nada más. Entonces ahí no hay tanta complicación porque los software facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje junto con la inteligencia artificial. Y esto lo hace también la inteligencia artificial. Por ejemplo, si usted le pide a la inteligencia artificial que le calcule este gráfico, se lo calcula, ¿verdad? O, por ejemplo, la curva normal de probabilidad, tiene esta forma, una campana, también se lo calcula. Entonces, hay que saber entonces que la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos que responden a todo el conocimiento humano. Sin embargo, también la inteligencia artificial se equivoca. No hay que tener la certeza de que no se equivoca, porque ahí ya me ha tocado. Le he pedido algo y de repente le dan una información falsa. Y entonces eso me ha causado algún tipo de dificultad. Bien, otro libro, este, el cálculo diferencial e integral. El cálculo eh, se utiliza como una herramienta también de análisis de predicción. Lo que pasa es que en las universidades se complican la vida porque quieren convertir a los jóvenes en un experto en derivadas y un experto de integrales. Cuando en la época de la inteligencia artificial, una derivada la puede calcular, ¿verdad? ¿Cómo cambia una variable y cuando cambia una variable x? Esa es una variable, esa es una derivada. Y la integral se refiere a áreas bajo la curva que están ligadas a las probabilidades. Entonces, también tiene las grandes aplicaciones en el área de la economía y el área social, en el área de la biología, en la física, etcétera. Pues el cálculo se aplica en todas las áreas, pero en las universidades se equivocan en el sistema de ciencia-aprendizaje porque lo quieren convertir en especialistas en derivadas integrales en la época de la inteligencia artificial, pues y la inteligencia artificial calcula todo. Pero sí es importante saber de dónde viene, ¿verdad? Y así tenemos otro libro. Estos son cursos de nivelación, como por ejemplo el álgebra de bases de datos, análisis lineal. El álgebra de datos, una base de datos se puede sumar, se puede restar, ¿verdad? Pero también en el Excel, ¿verdad? Que es una gigantesca matriz donde las columnas son letras y las filas son números. Y aquí tenemos también entonces como en el Excel puede calcular lo que es un sistema de ecuación lineal, que también el Excel se lo calcula, pues entonces ahí no hay tanta complicación. Está bien, pues que a nivel universitario, pues aprendan el formalismo. Los libros son formales también, pero en este nivel educativo en el que lo estamos presentando, no se requiere tanto definitivamente, ¿verdad? Hay que facilitarles la enseñanza-aprendizaje. Y en el mundo real, de la vida real, eh, no hay mucho enredo, pues, porque la inteligencia artificial facilita. Este es un software que se llama el MathCAD, por ejemplo, que es un software también que se puede descargar, pero también hay otros software, como por ejemplo el que yo les decía, el GeoGebra, que hace tipo de gráficos tridimensionales y resuelve sistemas lineales que se aplican después en lo que se llama, eh, bueno, otro libro está ligado al concepto de probabilidad.
Y entonces, como les decía, análisis de datos uno o probabilidad uno, pero también en el lenguaje este, sencillo, con los software. No se necesita ser un ducho en la época de la inteligencia artificial porque se lo calcula todo. Otro libro, bueno, aquí ya comenzamos ya con los estudios de casos. Así, por ejemplo, aquí va aplicado a los riesgos, por ejemplo, los riesgos ligados a los accidentes de tránsito, ¿va? Que cada, eso es terrible, pues la cantidad de accidentes que ocurren en las carreteras y el número de fallecidos. Y muchos fallecen porque no se les atiende inmediatamente. Entonces, según los conceptos de modelos de predicción de los accidentes de tránsito, un 20%, o sea que de cada 10 que son heridos en un accidente, dos fallecen porque no se les da atención inmediata. Ya hemos hablado sobre esto también, sobre la importancia de formar una cadena de clínicas públicas en las carreteras de alto riesgo para atender inmediatamente a los accidentados por traumas. Bien, otro libro de probabilidad 2, ¿verdad? Que son análisis de datos, pero donde las variables ya son variables de probabilidad y distribuciones de probabilidad. Aquí tenemos la campana de Gauss y otros análisis que se hacen, pero ya ahora es con software, porque dice, por ejemplo, este software es provocado por el GeoGebra, ¿verdad? Aquí, este gráfico es un gráfico de sobrevivencia y este es un gráfico de mortalidad. Las personas se mueren, claro, ¿verdad? Y entonces, ese es otro estudio de casos. Otro estudio de casos, ya vamos aquí ya introduciéndonos a otro nivel, donde aquí ya hablamos de la estadística descriptiva, todo lo ligado con la estadística descriptiva, bases de datos, cómo elaborar una muestra, cómo recoger información, cómo formar esa base de datos que los paquetes estadísticos calculan todo lo demás, ¿verdad? Así, por ejemplo, aquí nos orientamos a los modelos lineales de fallas y los sistemas de producción. En toda la vida humana siempre vamos a encontrar riesgos. Otro libro, ya vamos allá profundizándonos, ya aquí ya vamos, bueno, en este de probabilidad ya vamos utilizando ya los paquetes estadísticos. Este, que se refiere a los mercados financieros de Honduras, modelos financieros uno, donde este se utiliza el, el Excel, ¿verdad? Para todo lo ligado a los productos que se compran y venden en el mercado financiero ligados a eh, mercados primarios y secundarios, mercado de dinero, mercado de capitales, títulos, valores de renta fija. El otro libro de los mercados financieros, y aquí también ya hablamos de los macros, de cómo presentar gráficos con el Excel, análisis de datos financieros, pronósticos. Ahí se entra en ese libro. El otro libro ya se refiere a lo que son títulos valores de renta fija, títulos valores, en este caso son títulos valores de renta variable, ¿verdad? Las acciones, cómo se comercian los productos ligados a las acciones y en el mundo moderno es muy importante entonces saber cómo predecir
caídas y subidas de estos productos de renta fija, acciones. Bien, otro, ya aquí entonces ya vamos avanzando más. En este libro ya hablamos de análisis de datos con el Excel y software estadístico, o sea, cómo analizar datos y tendencias, ¿verdad? Así, por ejemplo, cómo realizar simulaciones en modelos de pronóstico, análisis de datos en las ciencias económicas. Aquí da toda la información. Son libros formales, claro, pero a este nivel del bachillerato, pues no se requiere profundizar mucho. Sin embargo, los libros son muy amplios. Tenemos también análisis de riesgos, análisis de datos. En este análisis de datos y tendencias, lo que son análisis de datos en instituciones de seguros, ¿verdad? Con el Excel y software estadísticos. Este otro, análisis de datos 3 y tendencias 3, ya se refiere a la construcción de bases de datos, análisis de datos en las alcaldías. Entonces, cada uno de estos genera un tipo de empleo. Así, esta técnica de muestreo, análisis de datos y simulación con software estadístico, o sea, métodos de muestreo e investigación científica. Aquí, en esta época política, ustedes bien saben que andan calculando ellos muestras y tratan de predecir quién es el posible ganador, pero ellos entienden muy mal el concepto de probabilidad y por esa razón estas encuestas fallan. Aquí tenemos entonces otro de los libros, que es análisis de datos cualitativos, que son datos no numéricos. Aquí se usa un test de Likert, un test de psicométrico que permite analizar el clima organizacional de las empresas. Es bien interesante, claro, ¿verdad? Y esas son herramientas. Aquí se puede trabajar en esta área que liga la administración de empresas con la psicología, como también en las MIPIMES. ¿Verdad? Tenemos otro libro para analizar este estudio de casos. El libro 16 ya involucra dos libros. Así, por ejemplo, las técnicas de muestreo que antes les hemos visto acá, cómo elaborar una muestra de acuerdo a objetivos general y específicos. Y aquí ya entonces ya entramos al análisis de datos en el crédito agropecuario, el crédito sectorial, y aquí ya estamos en otra área que es amplia, que puede ser el crédito en los sistemas urbanos y el crédito en las áreas rurales, como por ejemplo las cajas de ahorro y crédito rural, que también es otra fuente de empleo. Este que ya se refiere a las exportaciones, ¿verdad? Del camarón y la tilapia y rol del Estado. Son otros libros. Por ejemplo, aquí en el crédito agropecuario, análisis de datos en el crédito agropecuario, y aquí produce un fenómeno que la pérdida de rentabilidad del sector ha generado un efecto migratorio hacia las ciudades y hacia Estados Unidos de América, porque el crédito agropecuario eh, la producción agropecuaria ha perdido la rentabilidad, y entonces por esa razón es importante lo que está haciendo el presidente Xiomara de, de incentivar la producción agropecuaria para tratar de frenar el problema migratorio. El 20, ¿verdad? Aquí el 19, esta es otra forma de empleo, ¿verdad? Lo que se llama un análisis de datos de la macroeconomía con software estadístico, claro, análisis de datos de las estadísticas del Banco Central, ¿verdad? Ahí están todas las formas de empleo. Tal vez algunos de ustedes en el futuro pues, pueden entrar a trabajar en el Banco Central y hay otra área de empleo. Como también se puede desarrollar
otras opciones. Este, por ejemplo, es muy importantísimo porque este es análisis de datos en el control estadístico de la calidad, donde hay productos que son defectuosos y productos que no son defectuosos y hay métodos estadísticos como el militar, por ejemplo, que permite analizar, siempre buscando reducir los productos que son defectuosos. Así, por ejemplo, cero es un producto defectuoso, uno, un producto que no es defectuoso. También en la 21, bases de datos en las fallas de riesgo de los sistemas de supervisión humana, supervivencia humana, o todos los libros, ¿verdad? Análisis de datos en supervivencia de sistemas y de los humanos. Otra forma, ¿verdad? También nos encontramos con el libro número 22, que es análisis de datos y análisis de datos en el riesgo de las instituciones bancarias y de crédito, ¿verdad? Cómo analizar riesgos, cómo analizar el crédito de los bancos y de todas las instituciones que aceptan ahorro. Imagínense ustedes, por ejemplo, si hubiéramos preparado a esta gente que fue estafada por la Corium. Es que es increíble esa gran estafa que hicieron y que fueron trabajados a través de software de YouTube, videos de YouTube, donde enganchaban a las personas y entonces formaron una red piramidal de estafa. Y los culpables de, de esa gran estafa somos todos nosotros, las universidades, porque no previeron este desastre. Es culpable de la Comisión Nacional de Banca Seguros porque también no supo prevenir esta estafa, ¿verdad? Entonces aquí eh, tenemos otra forma de empleo. También análisis de datos financiero, económico y social, donde aquí ya nos referimos a la gestión de los riesgos, porque los riesgos pueden ser financieros, económicos y sociales. Entonces tenemos también eso. Y este otro, bueno, este libro, aquí está. Y claro que cada uno de los libros tiene objetivos generales específicos y tiene también sus contenidos, su forma de evaluación y también videos que también explican cada uno de esos libros, ¿verdad? Si aquí yo le doy, por ejemplo, clic a este video, caigo ahí, pues, en esa área. Videos de YouTube donde ya les dije cómo encontrarlos, ¿verdad? También otros libros. Eh, bueno, este es importantísimo porque es de la política monetaria, económica y fiscal. Y entonces se amplía el rango de oportunidades para los jóvenes que quieran estudiar esto. Claro que esto lo hemos desarrollado a dos niveles. En un nivel donde requisito es haber estado en una universidad o haber egresado de una universidad. Y entonces, ya tiene otro nivel, porque ya aquí ya los niveles de aprendizaje ya requieren profundizar más en cada uno de los libros, pero también tenemos el de español 1, español 2, física, química, biología, inglés 1, inglés 2, sociología, filosofía, psicología y contabilidad. Y lo demás, pues, el marco teórico, lo que se refiere al análisis de datos en la teoría del riesgo, ¿verdad? Eh, Todo está ligado con los riesgos. Entonces, como crítico del sistema de educación media, es que no existen libros en educación media. Imagínense ustedes que los profesores, cada quien tiene sus apuntes. Y es que he tenido problemas porque cuando lo he presentado, estos paquetes eh, a nivel de un nivel superior, ¿verdad?
Eh, aquí, bueno, el libro es interactivo, ¿verdad? Puedo volver al índice, requisitos de ingresos, y aquí están siempre cómo se explica cada una de las variables, pero lo he presentado hasta el Ministerio de Educación Pública, he hecho videos para que ellos puedan entenderme y ha sido bastante eh, complicado porque ellos quieren me dijeron que tienen que pasar por lo menos 2 años, que es increíble la burocracia, ¿verdad? El Ministerio de Educación Pública, pues, por mucho que ellos quieran hacer, están subdesarrollados y requieren de la ayuda de nosotros, los científicos. Por esa razón, entonces, lo he presentado ante el Ministerio de Educación Pública, pero debido a las dificultades que ellos me ponen, ellos entonces solamente están interesados en los libros, porque quieren ellos de consulta y todo ello, ¿verdad? Entonces, el, ahora, en vez de 3 años, he decidido, como se lo pedí a ellos, al Ministerio de Educación Pública, convertirlo en un año y se va a llamar técnico en estadística y analista de datos en las ciencias, ¿verdad? Y este es un certificado por nosotros que hemos escrito los libros, que nos hemos tardado 30 años en escribirlos y que ya añadimos la inteligencia artificial como una forma de aprendizaje junto con los software. Entonces, en un año, pagando, por ejemplo, 1.000 lempiras mensuales, y ya adquieren un nivel en el que pueden ellos trabajar. Pero si quieren ellos seguir en la universidad, pues les recomendaría que después de que estudiaran este año, estudiaran lo que se llama bachillerato acelerado, que le llaman, que es en un año, pero ya con esta base ya se van a ir a divertir en ese bachillerato que se llama así, acelerado, que tampoco tiene libros. Ese es el gran problema, ¿verdad? Entonces, esperando pues motivarlos en que se incorporen los jóvenes que ya han pasado el 9º grado, ¿verdad? Entonces ya con un año tienen las herramientas para trabajar, para los migrantes que vienen de retorno y además también otros jóvenes en riesgo social que en un año ellos pueden conseguir empleo. Sin embargo, las otras carreras de la administración que da la Secretaría de Educación están ya desfasadas, no sirven, porque sacamos a jóvenes que han sacado el bachillerato técnico profesional en grandes empresas, no hay empleo, que estudian ellos informática, ¿qué es lo que les enseñan? Un poquito de Excel, un poquito de Word y un poquito de programación, pero también salen y tal vez les pueden enseñar cómo tratar de reparar una computadora, pero aún así tampoco hay empleo en esas líneas. Y si sacan contabilidad y finanzas, igual también. Los jóvenes no les dan las herramientas para ganarse la vida. Por esa razón, entonces, ojalá que les interese este video comentario y que se puedan matricular con nosotros en un año, 12 meses. Y ya en un año van a estar listos para, como les decía yo, adquirir estas formas de empleo que están aquí y hay otras más, ¿verdad? O sea, esto amplifica los trabajos, ¿verdad? Entonces, esperando se interesen y se motiven en estudiar conmigo un certificado del CIME, del Centro de Investigación Matemática, Económica y Social. De ustedes atentamente, José Salomón Perdón.